Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? Hola Alejandro. Vamos con los titulares de hoy. Prosigue el desalojo del asentamiento ilegal de Amoná con decenas de atrincherados en la sinagoga. Netanyahu viajará a Londres la semana próxima para entrevistarse con May. Exteriores de España canceló una conferencia sobre BDS en Casa Árabe por no ajustarse a su política en Oriente Próximo. Más detenciones de terroristas afines a Daesh en Alemania. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de ese desalojo del asentamiento ilegal de Amoná. La policía israelí continúa por segundo día consecutivo con la evacuación del asentamiento, donde decenas de jóvenes permanecían aún atrincherados dentro de la sinagoga. En las últimas horas, agentes de la policía entraron por la fuerza en la vivienda del líder del grupo de resistencia que se niega a abandonar el lugar por propia voluntad en cumplimiento de una orden de desalojo de la Corte Suprema. En la mañana del jueves, el único foco que aún permanecía latente era el de decenas de jóvenes atrincherados en su sinagoga, donde la policía prefiere una solución negociada por las sensibilidades religiosas que tiene asaltar un templo por la fuerza. Sus ocupantes han colocado barras de hierro en puertas y ventanas para impedir el ingreso de la policía, que esta mañana toleró la entrada de algunos jóvenes por las ventanas para que pudieran rezar por última vez en ese lugar. La evacuación del asentamiento comenzó el miércoles por la mañana con un despliegue de alrededor de 3.000 agentes y siguió en las horas de madrugada. En total, la policía ha informado de 24 agentes heridos en los disturbios que se registraron ayer y más de 400 desalojados entre residentes y manifestantes de otros lugares que acudieron en apoyo de los residentes. Bueno, y en las pocas horas que han pasado desde que se ha redactado esta noticia hasta ahora, pues ya sabemos que finalmente la policía ha logrado desalojar este último foco de los que se ven atrincherados en la sinagoga. Al final, pues no se atuvieron a una solución negociada, no querían salir por nada. Hubo que entrar, la policía entró, con lo cual en vez de tener 24 policías heridos, hay casi 40 policías heridos por esta entrada. No, que yo sepa, no hay heridos entre los manifestantes o entre los que estaban allí atrincherados. Y por lo tanto, pues parece que el desalojo se ha completado. Esto lo habíamos un poco avanzado también ayer. Dijimos que iba a llegar unas horas más, pero que finalmente se iba a resolver la cosa no con demasiada ni extrema violencia, por lo menos no de parte de las fuerzas del orden, aunque la gente desalojada y los movimientos que los apoyan seguramente van a estos días poner muchos vídeos de la brutalidad policial o de cómo han sido violada lo sagrado de un templo donde se reza, etcétera, etcétera. Bueno, pues este templo, junto con todas las casas y todo, era totalmente ilegal porque se asentaba en territorios privados palestinos. Esto no tiene ni siquiera que ver con el tema de que suceda en territorios en disputa. Es una cuestión de ley de propiedad. O sea, fueron los propietarios y dijeron: nosotros somos los dueños de este terreno y aquí nos han montado un asentamiento, una ciudad. Entonces, pues él se trató de negociar, no quieren negociar, quieren recuperar las tierras, sea como sea, pues nada, es lo que hubo que hacer y es lo que se hizo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajará al Reino Unido para entrevistarse la semana que viene con su colega británica, Theresa May. La reunión, que será la primera entre ambos mandatarios, tendrá lugar el próximo lunes 6. El viaje se produce después del malestar que causó en Israel el apoyo británico a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenó en diciembre los asentamientos judíos en los territorios en disputa. La visita sigue a informaciones en los medios israelíes acerca de que una ONG árabe con sede en Gran Bretaña había presentado este pasado fin de semana una denuncia contra el exmilitar y actual diputado israelí Elazar Stern y pedía su arresto por crímenes de guerra. Bueno,
el hecho de que Netanyahu vaya a visitar a Theresa May me parece positivo, pero también está muy en la línea de estas nuevas alianzas del nuevo mundo post-Trump o post-Obama, como se quiera decir. Ahora ya sabemos que en estos 10 días de gobierno, porque a veces se espera unos 100 días para juzgar, pero con Trump tenemos que aventurarnos incluso 10 días después de haber asumido, pues en estas pocas, escasas 2 semanas, pues Trump ha dejado claro quiénes son los que él considera amigos. Inglaterra o el Reino Unido, y no tanto Europa, y Israel. Entonces es lógico, aparte de los lazos que pueda tener con Putin, es lógico también que entre Israel y el Reino Unido haya un acercamiento que ahora supongo que en la mente de Netanyahu está que podría ser mucho mayor del que se ha dado hasta ahora el acercamiento, porque el Reino Unido pues empieza a independizarse de Europa, a salir de Europa, y por lo tanto su política exterior no está condicionada a lo que Mogherini en el ámbito de los 28 países decidían. Y esperamos todos, no solamente los israelíes, que haya un acercamiento de las posturas del Reino Unido a un entendimiento a que, por ejemplo, reconozcan lo que es tan obvio que cuando lo dice alguien en Naciones Unidas, los palestinos se te tiran al cuello, que el templo de Jerusalén estuvo en Jerusalén. Bueno, pues ese tipo de cosas que en Naciones Unidas constituyen, parece como una piedra filosofal. Bueno, vamos a ver si el Reino Unido, que es uno de los países que tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, pues lo entiende ahora mejor que hasta ahora, porque él sí se plegó a esta votación en diciembre. Y también hay un cambio de actitud. No olvidemos que, a pesar de todo, el Reino Unido es un país con unas minorías musulmanas muy importantes de distintos sitios, porque el imperio de la reina se extendía por 3/4 partes del planeta, con lo cual hay muchos de origen musulmán, entre otros, por ejemplo, el alcalde de Londres, que llamó al boicotear a que no venga Trump, que Trump no llegue a Londres. Pero sin embargo, claro, uno dice, vale, me parece muy bien, y no sé si es legal que un alcalde de una ciudad pueda boicotear algo, porque esto lo hemos visto aquí en España también. Pero ¿no sería de justicia que si boicotea al presidente de un país porque no deja entrar a inmigrantes o visitantes de otros países, no lo haga con los 15 países o los representantes de los 15 países que en este mundo no dejan entrar ni con visado ni bajo ninguna excusa a nadie que tenga pasaporte israelí, aunque llegue allí con otro pasaporte? Solamente por el hecho de que se enteren de que eres israelí, pues tienes asegurado que no puedes entrar al país. Y la lista es de 15 países, algunos tan cercanos a nosotros como Argelia. En Argelia, si tú eres israelí, no puedes entrar. Esto es un problema no solamente para los judíos israelíes, también para los árabes israelíes. Si tienen familia en Argelia, pues no pueden ir a visitarla. Entonces, el alcalde de Londres, cuando llega alguien de Argelia o de creo que de algunos otros 15 países que pueden encontrar la lista en Google seguramente, ¿qué pasa? Eso sí se los puede recibir, y a Estados Unidos, que ha dicho que esta es una medida momentánea para estudiar el caso, hay que llevarlo al cadalso. Pues creo que hay un desequilibrio, y esperemos que este cambio de atmósfera mundial también traiga un poco de serenidad y lógica a las actitudes del mundo respecto al tema de los judíos y de Israel con respecto al mundo árabe. España encabeza la lista de países con más instituciones locales, un medio centenar, con mociones de adhesión al movimiento de boicot, sanciones y desinversiones a Israel, aunque la mayoría de ellos ya han sido anulados por la justicia o recurridos por el fiscal. El último episodio de este conflicto se produjo la semana pasada, cuando la Casa Árabe anunció la cancelación de una mesa redonda que iba a celebrarse en su sede madrileña bajo el título Resistencia no violenta en Palestina, en la que iba a intervenir el activista Omar Barghouti, uno de los fundadores y portavoces del movimiento BDS.
Fuentes del Ministerio de Exteriores aseguran que la decisión de cancelar el acto fue suya, ya que no respondía a la política española ante el conflicto de Oriente Próximo, y negaron que se debiera a presiones de Israel. El portavoz de la Embajada de Israel en Madrid aseguró también que la suspensión del acto fue una decisión exclusivamente española, aunque se felicitó por ella. Estamos contentos de que no se dé paraguas oficial a una iniciativa de la que el gobierno español ha declarado estar en contra. Finalmente, el acto se celebró en la fecha prevista, el pasado miércoles, pero en otro local, un centro del Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Arganzuela. Ya, bueno, vamos a ver. Esto era un acto de BDS. ¿Qué es BDS? Boicot, es decir, versiones y sanciones a Israel. ¿Quiénes son el BDS? Pues son todos estos, entre otros, ayuntamientos que dicen esta es zona libre del apartheid israelí, no sé qué historias, y resulta que después en los tribunales tienen que recular absolutamente todos porque es una medida que es no solamente ilegal en el nivel de actuación de que un ayuntamiento no puede dictaminar boicots a nadie, porque no es su misión. Un ayuntamiento tiene que dedicar a que los ciudadanos, a los que viven en su ciudad, vivan bien, que tengan los servicios, etcétera. No meterse en cuestiones que corresponden al gobierno central. Eso primero. Pero aparte de ser ilegal, es anticonstitucional, porque la Constitución afirma muy claramente que no se puede discriminar por razón de nacionalidad, etcétera, etcétera. Todo esto que critican a Trump, ¿cómo dice que no se pueden entrar de 7 países? No se puede hacer esto, es ilegal. Y bueno, y aquí los de BDS, ¿qué quieren? En vez de 7 países, uno solo. Solamente el país de los judíos, ese es el único que nos interesa. No nos interesa 7, no nos interesa países que machacan y torturan a sus ciudadanos y que los someten a esclavitud. No nos interesa, solamente nos interesa que no tengamos nada que ver y que se boicotee a un país llamado Israel, que es la única democracia de Oriente Próximo. Pero no solamente eso, sino que el Ministerio de Exteriores es el patrón, es uno de los dueños de todas las casas de diplomacia pública, como Casa Árabe, Casa Sefarad, la Casa de América, etcétera, etcétera. Y como tal, no puede alojar en sus instalaciones propias una actividad que está en contra de su política exterior, porque la política exterior española declara claramente que nunca va a boicotear a Israel. Puede tomar resoluciones que vayan en contra de las medidas que toma el gobierno de Israel, pero nunca boicotea a Israel. Incluso puede, como en el caso de algunas normativas europeas, etiquetar los productos que procedan de los territorios en disputa, pero no puede boicotear a Israel, con lo cual ellos han sido los primeros que han dicho no, esto no se puede hacer. Y encima, vamos a ver, porque si hilamos un poquito fino, tampoco mucho, el miércoles de la semana pasada era cuando ya en toda España se estaban celebrando los actos de recuerdo del Holocausto, y es cuando las iniciativas palestinas tratan de acaparar los titulares porque se sienten desplazados y ellos ya no son las víctimas oficiales. Durante esa semana les duele mucho que haya otro pueblo en el mundo que haya sufrido más que ellos. Cosa que en la realidad supone prácticamente todo el planeta. Bueno, el portavoz de la embajada dijo y ha repetido que esto no es cuestión de ellos, pero que están muy contentos de que evidentemente no se celebre algo que va en contra de las declaraciones oficiales del gobierno. La última parte es lo que yo no entiendo. Si esto va en contra de una decisión del gobierno, ¿por qué el ayuntamiento le da cabida? Porque al final se hizo una solución así para que no se monte mucho escándalo. Se hizo el acto, pero en otro centro, en un centro del Ayuntamiento de Madrid, en el distrito de Arganzuela. ¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid tiene que ceder un local para que se hable de una actitud, de una acción, una actividad que es ilegal y anticonstitucional como el boicot a Israel? Que me lo expliquen. La policía de Berlín detuvo la noche del miércoles a 3 presuntos simpatizantes de Daesh, 2 de los cuales mantenían contacto con el tunecino Anis Amri, responsable del atentado de diciembre pasado contra un mercadillo navideño en la capital alemana.
Se sospecha que los 3 hombres pretendían viajar juntos a Siria o Irak para recibir allí instrucción de Daesh en el manejo de armas y explosivos con el fin de perpetrar después un atentado contra la seguridad nacional. Asimismo, se realizaron registros en varias viviendas y en la mezquita Fusilet, frecuentada por los detenidos y por el terrorista que cometió el atentado contra el mercadillo navideño en Berlín, que causó 12 muertes y una 50 de heridos. Además, en una localidad próxima a Nuremberg, se ha detenido a un hombre sospechoso de pertenecer a una organización terrorista extranjera y de preparar un atentado. Sí, y no estoy seguro si este último hombre o es otro hombre, pero alguien detenido en Alemania por terrorismo yihadista que había pedido asilo como refugiado. Y estas son las cosas que a veces cuando uno lo dice te pueden saltar a la cara diciendo islamófobo, ¿por qué dices que entre los refugiados? Yo no digo y nadie dice, ni siquiera los más extremistas que yo conozca, no dicen todos los refugiados son terroristas, pero sí que entre los refugiados hay terroristas y no se detectan a tiempo. Eso lo ha dicho incluso la policía y los servicios de inteligencia alemanes, que ellos están desbordados con 1 millón de personas, no pueden saber, no pueden tener ninguna certeza de quién es terrorista y no son terroristas que ahora están mirando en internet y tal. No. Son gente que vienen instruidas militarmente desde el frente de Daesh en Siria y en Irak. Bueno, esto aparte nos está trayendo a la memoria, por lo menos a mí, estos son los amigos del que cometió este atropello con el camión en el mercadillo navideño en Alemania, ¿no? Bueno, en Berlín. Y aparecen todas estas ramificaciones y cada una de las ramificaciones incluso parece más peligrosa que el propio terrorista, porque estos estaban ya dispuestos, iban a viajar a Siria, Irak, para recibir instrucciones y volver para cometer atentados. O sea que se habían institucionalizado, ya eran profesionales. Y todos ellos acudían a la mezquita Fusilet. Y entonces la mezquita Fusilet, para los que seguimos un poco las noticias y el tema del terrorismo yihadista en Europa, se está convirtiendo en una palabra que empezamos a poder pronunciar, como antes nos era imposible y ahora lo más natural del mundo decir Molenbeek. ¿Quién no sabe qué es Molenbeek? Pues Molenbeek, el barrio de Bruselas de donde salieron todos los terroristas de Bélgica y de Francia. Pues ahora tenemos Fusilet, que suena parecido o no parecido, pero es también de donde salen como hongos, crecen los terroristas. Y crecen como hongos porque allí está la humedad de la agitación, la humedad de la contaminación ideológica y nadie ha puesto un secador. Nadie de los que rigen en estos países del centro de Europa, del corazón mismo de la Unión Europea, como son Alemania, Francia, Bélgica, etcétera, se ha preocupado en respetar más el derecho de sus ciudadanos a vivir, no vivir en paz, a vivir, antes que atentar contra las libertades personales y la privacidad y todo eso. Yo creo que cuando uno está inmerso en una guerra, como es el caso y si no lo han visto, pues los gobiernos tienen la obligación de declararse en guerra contra el terrorismo. Y cuando uno está en guerra hay leyes excepcionales y no se puede actuar de la misma manera como cuando estás de vacaciones en un sitio magnífico donde nadie molesta. Otra vez vamos a recordar que cuando se cometieron estos atentados en Bélgica no se pudo entrar a las casas, no se pudo perseguir a los terroristas que se sabía dónde estaban porque eran más de las 8 de la noche y había una ley en Bruselas que dice que después de las 8 de la noche no se pueden hacer detenciones policiales porque eso molesta a los vecinos. Así que los vecinos de Bruselas y los vecinos de todas las ciudades de Europa o se espabilan o se van a quedar sin vecindario. Pues aquí terminamos las noticias. En unos segundos regresaremos con la agenda cultural. Contigo, Jorge, estaremos ya la próxima semana. Hasta la próxima semana. Shabbat Shalom. Yo me despido y espero volver a ver si podemos algún día dar mejores noticias. Shabbat Shalom, la pausa y la agenda cultural tras unos segundos.
Bueno, pues regresamos ahora con la agenda cultural. Volvemos con Raquel un día más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, aquí estoy. Alex, que ya es bastante. Bueno, recuperándose poquito a poco. Así es como van las cosas para que cicatricen bien. Cuéntanos. Pues mira, comenzamos hablando de educación y SOA, pedagogía de la SOA. Ya les hablábamos de una iniciativa del Ministerio de Educación español y en este caso el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Marcial Marín, ha hecho un llamamiento para fortalecer el compromiso político de enseñar a los jóvenes las causas y consecuencias del Holocausto, citando la Declaración de Estocolmo del año 2000. Bueno, estupendo. De esto hemos hablado varias veces aquí en Radio Sefarad, de integrar en las aulas todo este tema de la SOA, que nos parece muy importante. Claro, porque además este miércoles 1 de febrero se inauguraba esa jornada de la que les hablábamos sobre implicaciones educativas del Holocausto bajo el título Combatir la intolerancia y la violencia a través de la educación sobre el Holocausto. Además, el secretario de Estado ha destacado el papel de Europa como cuna del pensamiento, de valores e ideales de convivencia y de paz, ejemplo de lucha por la igualdad y la tolerancia, pero también donde los extremismos han conducido a horrores como el Holocausto nazi, los exterminios en los Balcanes y la violencia contra las minorías. Para evitar precisamente estos extremismos, se apuesta por una educación centrada en el respeto de los derechos humanos, la tolerancia, la defensa de la humanidad y el diálogo, ha dicho el secretario de Estado, como base de la convivencia pacífica que permita un crecimiento individual satisfactorio. Y en este sentido ha puesto de relieve el Plan Estratégico de Convivencia Escolar, cuyo borrador aprobó el Consejo de Ministros español y se espera que reciba el visto bueno en la próxima conferencia sectorial de educación. ¿Y qué pretende este plan? Pues abordar medidas y protocolos concretos de actuación, trabajar en el campo de la educación inclusiva, la participación de la comunidad, la convivencia, la educación en los sentimientos y en la amistad, la socialización preventiva de la violencia de género y la prevención de la violencia desde la infancia. Y ha querido destacar la labor que realizan los docentes para transmitir no solo conocimientos, sino actitudes ante la intolerancia, ante la violencia y ante la diferencia, cultivando la convivencia como principio fundamental del aprendizaje. Bueno, pues nos alegramos desde Radio Sefarad de esta noticia y esperamos que se apruebe próximamente para que todos los docentes, que además son figuras muy importantes en ciertas edades, marquen no solo este conocimiento, sino estas formas de actuación ante tales cosas. Uh-huh. Seguimos, si te parece, con la segunda de nuestras noticias, una enternecedora desde mi punto de vista, sí. Porque se presenta en Santiago de Compostela una exposición muy especial. Se titula Os nenos que vivieron e dibuixaron o Holocausto, los niños que vivieron y dibujaron el Holocausto, y nos habla de las pinturas, de los dibujos que se rescataron del campo de Terezín, ya sabes, a las afueras de Praga. Un lugar donde se mantuvo prisioneros a 150.000 judíos y a más de 15.000 niños y preadolescentes antes de que fueran deportados a campos como Auschwitz. Una mujer en el campo, Friedel Dinker Brandé, dedicó buena parte de su vida, de su internamiento en Terezín, a enseñar clandestinamente arte y pintura a los niños que estaban prisioneros en el campo. Antes de marchar hacia la muerte, Friedel rescató 4.500 de los dibujos que más tarde sirvieron como prueba en Nuremberg y que son testimonio de lo que sufrieron estos pequeños y el pueblo judío en general. Esta mujer tan importante consiguió que esos niños recordaran dibujando la vida de la que habían sido arrancados antes de representar la vida horrible que les tocó vivir en este campo. Bueno, pues una exposición, sí, perdona. Nada, como no nos vemos, no. Claro, es que no tenemos ese feedback visual. No, ¿querías decir algo? No, bueno, que una exposición cuanto menos tierna y curiosa también ver
en dibujos cómo los niños componían a través del arte la realidad que estaban viviendo en una situación tan dura, ¿no? Sí, mira, son muchos los dibujos que representan en la que se refleja el sueño de volver a casa, las escenas cotidianas o sus deseos de libertad, pero también estos niños fueron periodistas, fueron cronistas, ¿no?, de su tiempo. Notarios de lo que les estaba pasando y dibujaron lo que se vivía en Terezín, por ejemplo, a la hora de las deportaciones. Solo 100 de esos 15.000 niños sobrevivieron a Terezín y muchos de los dibujos tienen una calidad altísima, teniendo en cuenta la edad de los autores. Algunos de ellos fueron más tarde, además, reputados artistas gracias a la labor de esta mujer, de Friedel Dicker-Brande. Bueno, pues un agradecimiento a esa mujer por rescatar todos esos dibujos y ahora mostrárnoslo en esa exposición que era en Santiago de Compostela. Compostela, en el Colegio Fonseca. Muy bien. Y para terminar, sí. ¿Pertenece? A la Universidad de Santiago. Perfecto. Pues no sé si tienes para terminar la semana la recomendación lectora o algún otro evento cultural. Pues mira, de alguna manera sí, porque así retomamos el magnífico libro Biblia, Corán, Tanaj, 3 lecturas sobre un mismo Dios, que publicó Turner y que escribió nuestro admirado Roberto Blanc. Él lo presentó en Radio Sefarad, les ponemos el enlace sobre el nombre de este escritor y filósofo y ahora lo presentan en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Será el próximo martes 7 de febrero a las 7 de la tarde en la sede de la Fundación, en la Cartuja sevillana, y para esta presentación Roberto Blat, pues contará con la presencia del director de la Cátedra Al-Ándalus de la Fundación Tres Culturas y profesor de la Universidad de Sevilla, Emilio González Ferrín. Les recordamos un poco de qué nos habla este Biblia, Corán, Tanaj, 3 lecturas sobre un mismo Dios. Ante el colapso de las grandes ideologías en el siglo XX y la emergencia de nuevos fundamentalismos religiosos, en este ensayo se repasa la tradición bíblica en sus 3 corrientes, la cristiana, la islámica y la judía, que de paso han incorporado el pensamiento griego clásico y provocado el surgimiento del pensamiento laico. Bueno, pues estupenda recomendación porque además de tener literatura tenemos un evento para presentar ese libro, así que doblemente te lo agradecemos, Raquel. Nada. Aquí terminamos la agenda cultural y bueno, vamos a desear tanto a ti como a nuestros oyentes de Radio Sefarad un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y muchas gracias, Alex. Hasta las noticias de los lunes. Hasta las noticias de los lunes, Raquel.